tardes, hermanos. Les quiero dar gracias a Dios por estar aquí y por cada uno de ustedes que está con nosotros esta tarde, ¿verdad? Alabando a nuestro Dios. Hermanos, vamos a comenzar nuestro servicio con la lectura de meditación que se encuentra en Salmos 147, verso 1. Y dice así: Alabad a Jah, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Meditemos, hermanos. Así vamos a comenzar cantando, hermanos, el himno con cánticos, Señor, número 1 en sus himnarios. Con cánticos, Señor, número 1 en sus himnarios, hermanos. Vamos a estar cantando la primera y última. Con cánticos, Señor, corazón y voz te adoran con fervor, oh Trino Santo Dios. En tu mansión yo te veré, de ti perdón feliz tendré. Tú eres, oh Señor, mi sumo todo bien, mi lengua es tu amor cantando siempre esté. En tu mansión yo te veré, de ti perdón feliz tendré. Amén, hermanos. Así vamos a ser dirigidos en la lectura de apertura por nuestro pastor, hermanos. Gracias. Muy buenas tardes, hermanos. Nuestra lectura de esta tarde se encuentra en 1 Tesalonicenses capítulo 5 y el versículo 18, donde el Señor nos enseña a estar siempre agradecidos. Dice así la palabra del Señor: Dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, una vez más por tu misericordia. Gracias, Padre, porque podemos reunirnos en esta tarde, Señor, para alabarte, glorificarte, Señor, y sobre todo, Padre, a elevar a ti, Señor, nuestras alabanzas, venir a ti con un corazón agradecido, Señor, por todo lo que tú estás haciendo, Señor. Aún en medio de esta crisis que estamos pasando, Señor, te podemos dar a ti gracias, Señor, porque tú eres bueno para con tu pueblo, Señor. Nos guardas, nos cuidas, proteges, provees por nosotros, Señor. Y Padre, aún, Señor, aquellos que están pasando por pruebas durante este tiempo, Señor, tu presencia los sostiene, nos está guiando, dirigiendo, Señor, sabiendo que tú nos darás la gracia. Señor, te pido que a los que estén viendo estos programas, Señor, puedan adorarte también junto con nosotros, Señor, que podamos adorarte en espíritu y en verdad, Señor, y así nos podamos unir, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, para traerte a ti toda la alabanza y toda la gloria. Bendice este servicio, Señor, que la palabra que va a ser predicada pueda ser, Señor, de edificación a cada hermano, hermana que la estará escuchando, Señor. Gracias por el hermano Salvador y por tenerlo entre nosotros. Te rogamos que tú sigas bendiciendo, Señor, lo guardes, lo protejas. Sigue protegiendo la obra allá en Apatzingán, a nuestra hermana Maricruz y Moisés, Señor, que están allá, y la congregación, Señor. Bendícelos y guárdalos, y gracias te damos por el ministerio de nuestro hermano, por ese llamado misionero que tú le has dado en esa área de México, Señor. Gracias por tus misericordias. E imploramos, Señor, por nuestro presidente Donald Trump y el vicepresidente Mike Pence, que tú ores en sus vidas, les ayude, Señor, a gobernar, Señor, de una manera que
Señor, te traiga a ti honra y gloria. Te pedimos por la salvación del presidente y su familia, Señor, y Padre, también por el gobernador aquí, Newsom, Gavin Newsom, que pueda llegar a ser salvo, Señor, y nos siga dando gracia y sabiduría, Señor, así como miramos hacia adelante, Señor, y cómo poder tener de nuevo los servicios aquí en nuestra iglesia, Señor. Trae paz y consolación a cada hermano y hermana, y tengamos un espíritu, Señor, de valentía en ti, de fortaleza y confianza en ti. Gracias por tus muchas misericordias en Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Amén, hermanos. Así vamos a seguir y vamos a cantar otro himno esta tarde. Si podemos abrir los escenarios al himno Cuán grande es el número 31. Cuán grande es el número 31 en sus himnarios, hermanos. Vamos a estar cantando una vez más la primera y última. ¿Verdad? Cuán grande es nuestro Dios. Hermanos, así vamos a seguir adelante y vamos a tener la lectura bíblica de esta tarde. Y vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, al libro de Tito, capítulo 3, verso 9 al 15. Continuar con la lectura bíblica de esta tarde, que se encuentra en Tito, capítulo 3, de los versículos 9 al 15. Nuevamente, hermanos, si pueden abrir sus Biblias. En el libro de Tito, capítulo 3, de los versículos 9 al 15. Se me pueden leer. Seguir con la vista, mis queridos hermanos. Tito 3, versículo 9 al 15, y la palabra de Dios dice así: Mas las cuestiones necias y genealogías y contenciones y debates acerca de la ley evita, porque son sin provecho y vanas. Rehúsa, hombre hereje, después de una y otra amonestación, estando cierto que el tal es trastornado y peca, siendo
condenado de su propio juicio. Cuando enviare a ti a Artemas o a Tíchico, procura venir a mí a Nicópolis, porque allí he determinado invernar. A Zenas, doctor de la ley, y a Apolos envía adelante, procurando que nada les falte. Y aprendan asimismo los nuestros a gobernarse en buenas obras para los usos necesarios, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Y es palabra de Dios. Amén, hermanos. Así vamos a tener un número especial, ¿verdad? Y le vamos a dar el tiempo a nuestra hermana Esther Torres y a sus hijos que van a traer ese número especial. Gracias. Oh Dios, tú sabes mis pensamientos, mis oraciones oyes tú, los sufrimientos y mi quebranto en esta vida terrenal. Los sufrimientos y mi quebranto en esta vida terrenal. Oh Dios, tú sabes lo que deseo, no busco gloria terrenal, profundamente en ti confío, desde temprana juventud. Profundamente en ti confío, desde temprana juventud. A veces triste mi alma siente, no siento gozo en mi ser. Me siento solo y quebrantado, cesaron mis canciones ya. Me siento solo y quebrantado, cesaron mis canciones ya. Nadie lo sabe ni me pregunta a dónde mi alma volará. Nadie pregunta, nadie consuela en la tristeza de mi ser. Nadie pregunta, nadie consuela en la tristeza de mi ser. A este mundo yo aborrezco, estés conmigo, oh Señor. Estoy cansado, las fuerzas menguan y falta mucho caminar. Estoy cansado, las fuerzas menguan y falta mucho caminar. Sí, hermanos, vamos a prepararnos para la mejor parte del servicio y le vamos a dar tiempo a nuestro misionero, a Salvador Rodríguez, que va a predicar esta tarde. Dios les bendiga, hermanos. Espero que estén contentos en el Señor. No hay mejor cosa que en este mundo que tener una buena relación con nuestro Dios. Eso no es fácil, pero no es imposible. Dios quiere que su pueblo tenga una buena relación con Él. Vamos a leer la palabra de Dios allá en Números capítulo 14. Números capítulo 14. Vamos a leer del 1 al 9. Números capítulo 14 del 1 al 9. Números capítulo 14 del 1 al 9. Dice la escritura así. Vamos a leer.
Entonces toda la congregación alzó grito y dieron voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y quejáronse contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y díjoles toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a cuchillo, y que nuestras mujeres y nuestros chiquitos sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: hagamos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón cayeron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradara en nosotros, Él nos introducirá en esta tierra y nos entregará tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no sean rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nuestro pan son, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Versículo 2, una vez más: y quejáronse contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y díjoles toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, porque es una preciosa bendición tener tu palabra. Amén. Y poder guiarnos. Te pido, Señor, que tú bendigas tu palabra. Amén. Que nos des un corazón, Señor, para no quejarnos de las cosas, no quejarnos de nuestros líderes, no quejarnos, porque es un gran pecado contra ti, porque tú te molesta las quejas, porque las iglesias se destruyen, tu pueblo es afectado cuando hay quejas, como el pueblo de Israel se quejaba. Señor, ¿cuántas veces hemos nosotros sido cómplices de quejas? Pero también a veces hemos sido afectados por quejas, y la iglesia padece a veces por las quejas. Tu pueblo batalla por las quejas. Señor, ayúdanos a tener una buena relación contigo, una relación hermosa, para que podamos ver no las fallas, no los errores, sino las virtudes, tanto la esposa del esposo, tanto de los seres queridos, así como también la de su pastor. Bendice esta iglesia, Señor. Señor, que valoren a su pastor, que valoren a nuestro pastor, Señor, que le reconozcan, Señor, siempre, y que, Señor, que tú les ayudes, Padre. Bendícenos, te lo ruego en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Desde ya quiero decir, hermanos, no te quejes del pastor. No te quejes del pastor. La verdad, todos somos a veces cómplices. A veces alguien se empieza a quejar. Y las quejas, hermano, son comunes en la gente inconversa. Pero también a veces en el pueblo de Dios. Hemos leído la lectura de la palabra de Dios, cómo el pueblo de Israel se quejaba. Y eso le molesta a Dios. Una queja, hermanos, es una expresión que denota molestia, disgusto o dolor. Los sinónimos de la queja pueden ser lamento, quejido, resentimiento, descontento, acusación o querella. En hebreo implica murmullo. Una palabra allí en hebreo que implica murmullo, aparte de queja. También implica también de quedarse, detenerse, ser obstinado. Y en el griego está la palabra mofen, que implica también queja y culpa, falta o delito cometido de forma voluntaria, ¿sí?
Gemir dentro, también otra palabra griega, gemir dentro de uno mismo. Y eso implica como que no le gustó, ¿sí? No les gusta ciertas cosas. Las quejas así son, hermanos. Los versículos en la Biblia, hay un montón de versículos donde Dios habla y podríamos leer un montón de versículos. No vamos a leer nada más unos cuantos por el tiempo, pero podríamos ver un montón de versículos donde el pueblo de Israel se quejaba de Moisés, se quejaba de Aarón, y aún se quejaba directamente de Dios, peor todavía. Pero cuando se quejaban de Moisés y de Aarón, se quejaban y era contra Dios el pecado, porque ¿quién puso a Moisés y a Aarón? ¿Quién puso ese líder allí? Fue el Dios del cielo. ¿Quién puso al pastor aquí en esta iglesia? Fue el Dios del cielo. Y la verdad, sinceramente, debemos respetar a nuestro pastor. Debemos tener respeto, dice la Biblia. Es bien importante eso. Vamos a continuar leyendo lo que dice la Biblia en Éxodo 20. Al menos, hermanos, a mí me inquieta cuando alguien habla del pastor. Con toda sinceridad, pastor, se lo digo. A veces cuando estamos platicando y de pronto que el pastor, y empiezan a comer tacos al pastor, y no me gusta a mí eso. Y la verdad es que es pecado. Es pecado. El pastor tiene sus errores, sus fallas, sus defectos. ¿Y qué pastor no tiene sus fallas y sus defectos? Dígame uno, para ir a investigar dónde estudió, para ir a investigar dónde puede prepararme para ser perfecto. Y el único perfecto es el Señor Jesucristo. Porque todos tenemos fallas, todos tenemos errores. Y las fallas empiezan, pero las quejas empiezan donde una persona se decepciona por ciertas cosas que no le gustan y empieza a observar como el esposo o la esposa, cuando están en luna de miel, están emocionadísimos, no se ven casi errores, ni fallas, ni defectos. Y cuando hablan de novios velos, pero cuando se casan, empiezan a verse los defectos. Y hay de aquellos matrimonios que nomás ven sus defectos y no ven sus virtudes. Y hay de nosotros, de aquellos que nomás ven los defectos del pastor y no ven las virtudes del pastor. Observa las virtudes del pastor para que dejes de quejarte, porque hay iglesias que no tienen pastor. Hay iglesias que quisieran tener un pastor. Y déjame decirte que no cualquier pastor, porque hay muchos pastores que la verdad, para mi criterio, no deberían ser llamados a predicar la palabra de Dios. Con todo respeto a algunos. Sí, pero la verdad, es bien importante respetar al pastor. Es bien importante. Pero el pueblo de Israel no lo veía así y se quejaba del pueblo de Dios. Perdón, se quejaba de Moisés. Dice en Éxodo capítulo 14, 1 y 2. Dice así: y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel que den la vuelta y así en su campo delante de Piradot, entre la Midor y el mar, hacia Belsefón, delante de él asentaréis el campo junto al mar. Y allí sigue mencionando cuando estaban por entrar en el mar Rojo, versículo 10 y 11. Y cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, alzaron sus ojos, y he aquí los egipcios que venían tras ellos, por lo que temieron en gran manera, y clamaron a los hijos de Israel a Jehová, y dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que moramos en el desierto. ¿Por qué nos has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Quejándose, porque los había sacado de la esclavitud 430 años, y así sucede a veces cuando uno se le olvida de dónde el Señor nos sacó, empieza a quejarse. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, íbamos con rumbo al infierno, y Dios usó a alguien para sacarnos del pecado. Y ahora que estamos limpios, que vamos al cielo, ahora que Cristo nos limpió con su sangre, ahora que tenemos una gran herencia en el cielo, a veces caemos en queja por falta de tener una buena relación con Dios. Creo que también por la incredulidad, también por desánimo y tantas otras cosas, y por decepciones o por X razones, pero no debemos quejarnos porque es pecado. La queja es pecado. Y así podemos ver varias cosas. No hay pastor perfecto, ya lo dije.
Y hay quienes se quejan por todo. Se quejan por el sueldo, se quejan por el trabajo, por la pobreza, por la comida y por el cónyuge y también hasta por el pastor. Y la verdad tenemos que pensar si las quejas son buenas o son malas. Lamentablemente a Dios no le agrada. 3 aspectos de un creyente que se queja de su pastor. Los creyentes se quejan del líder porque no miden las consecuencias. Los creyentes se quejan del líder porque no miran las consecuencias de quejarse. Porque hay consecuencias. La primera cosa que vamos a ver, el primer asunto, los creyentes quejosos contra el líder dicen incoherencias. Dicen incoherencias y es peligroso decir incoherencias. Y cuántas veces uno se levanta y por quejoso dice incoherencias, dice necedades, dice cosas impropias de un cristiano, porque es un creyente quejoso. Aquí lo vemos, lo leímos ahorita en Números 14. Dice la palabra de Dios en Números 14 que el pueblo de Israel se levantó, toda la congregación del pueblo de Israel se levantó contra Moisés. Dicen entonces toda la congregación, versículo 1, 14:1, entonces toda la congregación alzó grito y dieron voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y quejáronse contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y díjoles toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Cuál era la meta de ellos? ¿Cuál era la meta de Dios para el pueblo, para su pueblo? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es lo que Dios quiere para nosotros? Dios quiere bendecirnos. Dios quiere prosperarnos en muchas áreas de nuestra vida. Pero nosotros a veces no llegamos a esas metas por las quejas. Y ellos empezaron a quejarse. Y lejos de querer llegar a esa meta que Dios tenía para ellos, entrar a la tierra prometida, deseaban la muerte. ¡Qué incoherencia! Es pecado quererse quitar la vida. Es pecado desear morirse. Pues el que da la vida y la quita es Dios, nada más. Jehová mata y Jehová da vida, dijo Ana. Entonces, qué importante, hermanos, es eso, no quejarse. Y ellos se quejaron contra Aarón y contra Moisés. Curiosamente, ellos, hermanos, muchos años después, en el tiempo del Señor Jesucristo, no se quejaron de Moisés. Lo tenían como un gran hombre de Dios, porque fue un gran hombre de Dios. Pero los contemporáneos de Moisés se enfocaron en sus defectos, en sus fallas, en sus errores, porque a lo mejor los tuvo. Y queja contra Moisés. Para eso nos sacaste de Egipto, nomás para esto. ¿Dónde está la tierra prometida? Mejor hubiéramos muerto en Egipto o muriéramos aquí en el desierto. Y qué triste es no llegar a las metas. Nosotros tenemos a veces por eso no llegamos a ciertas metas, porque nosotros no pensamos que podemos llegar a esas metas. Y porque empezamos a quejarnos, empezamos a hacer cosas indebidas. Y especialmente Dios tiene algo para cada cristiano. Dios tiene un propósito, una meta para cada cristiano, pero a veces quedamos descalificados, a veces no entramos o llegamos a esa meta por tanta queja. Y ellos empezaron a quejar contra Moisés y Aarón. Y empezaron a decir incoherencias. Empezaron a decir otras palabras. Allí el versículo 3. No solamente dice ahí que deseaban morirse y morirse en Egipto, en el desierto. Pero también el versículo 3 sigue diciendo: ¿y por qué nos trae Jehová en esta tierra para caer a cuchillo? Dice: y que nuestras mujeres y nuestros chiquitos sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Están viendo y pensando que sus familias van a ser dañadas. Sí, las familias, cuando buscamos la presencia de Dios, cuando tenemos una buena relación con Dios y buscamos que Dios nos bendiga, si Jehová no edificar en la casa, en vano trabajan los que le edifican. Si uno no busca a Dios, entonces sí va a suceder eso. Pero ellos estaban viendo que sus familias iban a ser destruidas, sus hijos, sus mujeres. ¿Por qué?
por las quejas, por las quejas. Una persona quejosa, mejor aléjate de esa persona quejosa, con todo respeto, porque te va a, ¿cómo se llama?, contaminar. Se empieza a quejarse, y siempre va a haber de qué quejarse. Y luego viene el chisme y tantas otras cosas. Y la Biblia dice no andarás chismeando, pero a veces ese es el problema. Y les digo sinceramente, Dios no quiere que nosotros, que su pueblo ande quejándose contra su pastor. Aquí claramente, y quejándose contra Moisés y contra Aarón. Era su pastor, Moisés y Aarón, era el pastor de ellos. Y dice que toda la congregación, y déjame decirte, si vas a encontrar, si yo te pregunto, ¿tienes queja del pastor? Me vas a dar un montón. Y si yo le pregunto a mi iglesia, igual. Y si le pregunto a mi esposa, ¿tienes quejas de tu esposo? Sí. Y si es que así tenemos fallas, somos seres humanos, somos de carne y hueso. Pero sí, debemos tener cuidado en cuanto a las quejas del pastor, porque decimos incoherencias, decimos necedades, decimos cosas que después nos arrepentimos. El pueblo de Israel no entró a la tierra prometida, muchos perecieron, muchos murieron por no someterse a su pastor. En lugar de desear la tierra prometida, deseaban la muerte. Qué tristeza, qué tragedia. Y así sucede. ¿Cuántas familias se han ido a la iglesia? En todas las iglesias se van familias, y muchas veces es por la queja. Algunos niños ya no vienen a la iglesia, jovencitos, ya crecen, y porque escuchan a los padres queja. La queja mata, la queja daña, perjudica. Sí, porque nomás vemos los defectos, pero no vemos las virtudes. Y creo que a veces así sucede en muchos hogares también. Por eso nos perjudicamos. Dice ahí en 1 Corintios que el pueblo de Israel batalló por lo mismo. 1 Corintios 1:10, del 1 al 10. Dice así la escritura. 1 Corintios 10, del 1 al 10. Dice la escritura así. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y que todos pasaron la mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar, y todos comieron la misma vianda espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la piedra espiritual que los seguía, y la piedra era Cristo. ¡Ay, qué bendición hasta ahí! Pero el versículo 5 dice, más de muchos de ellos no se agradó Dios, por lo cual fueron postrados en el desierto. Así como ellos pensaban, así quedaron muertos en el desierto. ¿Por qué? Porque se rebelaron contra Dios, y se rebelaron contra el líder, y empezaron queja, y Dios se molestó por eso. Dice, pero estas cosas fueron en figura para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seamos honradores de ídolos como algunos de ellos, según está escrito. Sentóse el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentéis a Cristo como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron en figura, y son escritas ¿para qué? Para nuestra admonición, para nuestra amonestación, en que en los fines de los siglos han parado. Es importante. Estas cosas fueron escritas para amonestarnos a nosotros, para que no seamos quejosos. No seamos quejosos. La queja no edifica, la queja destruye, la queja daña, perjudica. A cualquier persona quejosa le daña, le perjudica. No es bueno ser quejoso, ni de nadie, ni del esposo, ni de la esposa, ni del trabajo, ni nada de eso, mucho menos de Dios, pero tampoco de su pastor. De veras, se lo digo con el corazón, de veras, se daña lo mismo. Aarón y María se quejaron. ¿Contra quién? No les disgustó que su hermano se hubiera casado, Moisés se hubiera casado con una mujer, y le pasó algo a María, allí en el mismo libro de Números capítulo
12, pero antes de eso vamos a continuar. Los creyentes, hermanos, cuando los creyentes, ya es hora casi, cuando los creyentes, hermanos, son criticones o critican al líder, llegan a ser hasta agresivos, con algunas, a lo mejor no con palabras, no con acciones, pero con palabras. He escuchado en algunas iglesias, hermanos, que agarran al pastor y de perilla, que a veces hasta directamente: pastor, ¿usted por qué? Y la verdad, no es correcto eso, no es correcto. Aquí así pasó, ahí en Números 14, así pasó. Ellos estaban, el pueblo de Israel estaba quejándose, y sigue platicando en ese contexto. Dice la Biblia, el versículo 4, y decían el uno al otro: hagamos un capitán. En otras palabras, hay que cambiar de líder. ¿Y para qué? Para que este líder nos lleve a Egipto, y volvámonos a Egipto. ¿Y qué hicieron? Moisés, con toda humildad, se humillaron ante la presencia de Dios, porque sabían que el pueblo estaba haciendo maldad. Entonces Moisés y Aarón cayeron sobre su rostro delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Eso implica también humillación, porque están viendo que el pueblo de Dios la está regando. Y rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos introducirá en esta tierra y nos entregará tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nuestro pan son su amparo, se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Una congregación agresiva. Hay hermanos, sí, yo he escuchado hermanos a veces que: pastor, esto y esto. Dios me ha dado la oportunidad de estar en diferentes iglesias y estar en ciertos lugares, y veo esas cosas. ¿Estará bien? Aquí quisieron apedrearlo. No está bien. Gracias a Dios que no lo apedrearon, porque Dios interrumpió ese movimiento de las personas. Dios se encargó de ellos, dice ahí el versículo 11. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos con piedras, mas la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo del testimonio a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Tercer punto es este: Dios se irrita, Dios se molesta. Cuando hay creyentes criticones contra el líder y siguen en ese contexto, en esa secuencia, Dios se irrita, Dios se molesta. ¿Hasta cuándo? Porque el pecado no es contra el líder, el pecado es contra Dios. Y a propósito, es porque no tenemos una buena relación con Dios. El hombre, la mujer, el cristiano, la cristiana, joven, jovencita, que no tiene una buena relación, se está quejando, se queja. La Biblia dice que Dios castigó a María y a Aarón. Dios no entraron a la tierra prometida. Todos esos, si leemos el contexto ahí, seguimos leyendo, todos esos que se quejaron y que estuvieron en contra de Dios, no entró ninguno de ellos a la tierra prometida, ni los espías que fueron los 10 otros espías, solo Josué y Caleb. Dios no tiene favoritos, simplemente el que obedece a Dios, se somete a su voluntad, Él le bendice, así de fácil. Y el apóstol Pablo ganó a los hermanos de Gálatas para Cristo, pero cuando ellos ya estaban influenciados por falsos maestros, mira cómo lo menosprecian allá. Y Dios, pues sin duda alguna, les castiga. Por eso les digo, hermanos, no hagamos eso. Gálatas 4:13, dice el apóstol Pablo al 16, dice: que vosotros sabéis que por flaqueza de carne os anuncié el evangelio al principio, y no desechasteis ni menospreciasteis mi tentación que estaba en mi carne, antes que me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde está pues vuestra bienaventuranza? Porque yo os doy testimonio que si pudiera hacer, os hubiera sacado vuestros ojos para dármelos. Heme pues hecho vuestro enemigo, diciéndoos la verdad. ¿Cierto? Cuando el pastor predica la verdad, se nota, porque allá
a veces algunos hermanos no quieren saludar. Como pastor me ha pasado. La palabra de Dios menciona que es importante someterse al pastor. Es importante, ¿por qué? Porque Dios quiere que sigamos el liderazgo que Dios ha puesto aquí en la tierra. Dice allá en Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Cuando hay un pastor que predica la palabra de Dios, que ama al Señor, ¿qué tenemos que hacer? Dice la Biblia, Hebreos capítulo 13, versículo 7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, la fe de los cuales imitad, considerando cuál haya sido el éxito de su conducta. Versículo 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como aquellos que han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no gimiendo, porque esto no os es útil. Y les quiero decir, hermanos, es importante orar por su pastor. ¿Qué puedes hacer por tu pastor? Orar por él. El apóstol Pablo pedía a las iglesias oración para que Dios lo usara. Y eso es lo que tenemos que hacer. En lugar de quejarse, orar para que Dios use grande. Y yo sé que Dios usa grandemente al pastor. Quiero decirles algo muy importante, hermanos. Si tú sigues quejándote del pastor, es parecido a pasarse la luz de un semáforo en rojo. Te pasas la luz roja y va a haber peligro, va a haber problemas. Y si tú sigues así o seguimos con las quejas, hermano, espero que cuando regresemos y regresen a la iglesia otra vez y ya se olviden de la pandemia, amen más a su pastor y se quejen menos del pastor. ¿Por qué, hermanos? Porque deberíamos amar al pastor. Yo lo amo. Lo digo con honestidad. Con honestidad se los digo porque me acuerdo todavía cuando vino a mi casa, la hermana Cintia y el pastor, y nos dieron un consejo que fue muy útil a mi familia, a mi esposa y a su servidor. Y allá en Hermosillo, Dios me dio el privilegio de estar encargado de una misión gracias a mi pastor, que me enseñó a predicar, que me enseñó a ser dirigente en algunas cosas, y fue por eso. Dios lo usó a él. Yo me recuerdo que yo oraba por eso, por estar encargado de una misión, pero no le dije a nadie, pero le reconozco que es un hombre de Dios que traza la Biblia, muy acertado, y que debemos respetarle, debemos reconocerle, porque a veces ya cuando no está, o se murió el pastor, se fue con el Señor, y ya toda la iglesia, tan bueno que era, pero dile ahorita que las virtudes que él tiene, porque sí tiene virtudes. No ya cuando, yo le amaba tanto, pero te quejabas tanto, y eso no es agradable a Dios. Dios tiene allá checkmark si no te quejas del pastor. Tiene palomitas, pero también tiene tachas cuando nos quejamos del pastor. Que Dios les bendiga. Hermanos, qué bendición, qué hermoso mensaje. Es un reto para cada uno de nosotros poder vivir como Dios manda, y siempre les pido sus oraciones por su siervo, y que se me siga dando la gracia para ser un buen, como decimos en inglés, under shepherd. Me gusta ese término en inglés, ser un buen siervo del Señor. Muy bien, vamos a orar y pedir al Señor que siga obrando en nuestras vidas, en nuestra congregación, que Dios nos dé la gracia para ser fieles en todo lo que hagamos, y realmente no nos quejemos. Las quejas realmente destruyen en lugar de edificar. Y la realidad a veces son quejas que no tienen validez. Cuando yo escucho algo que tiene validez, pues trabajo en ello, oro por ello. Como dijo el hermano, no hay pastor que sea perfecto. Todos tenemos nuestras fallas, todos tenemos esto, pero por la gracia de Dios tratamos de hacer el mejor trabajo que se pueda. Y si tú en esta tarde aún no conoces de Cristo como tu único y verdadero Salvador personal, ven a Él. Él es el buen pastor. Él dijo claramente, venid a mí, todos que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Él dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y Cristo es nuestro buen pastor. Y Él quiere pastorear tu vida. Quiere guiarte y llevarte
a ese lugar eternal allá en los cielos. Así que si tú no has conocido a Cristo como Salvador personal, ven hoy a Él. Y hermano, hermana, si tú estás en Cristo, ama al Señor. Dedícate a Él, deja que Dios haga la obra en tu vida, y cuando regresemos acá, esa es mi oración, que regresemos con un corazón fervoroso para el Señor, amarlo a Él, servirlo a Él, seguirlo a Él con ese corazón fiel, para que Dios haga la obra entre nosotros, nos pueda usar, y un día nos vamos a gozar allá en la eternidad por lo que Dios hizo a través de nosotros. Qué privilegio es poder ser herramientas en las manos de nuestro gran Salvador. Así que, si quieres tener a Cristo, recuerda, la palabra del Señor lo dice claramente, que todos nacimos en pecado, dice, porque por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En tu pecado estás destituido de la gloria de Dios, y si mueres en tu pecado, la Biblia claramente te dice que la paga del pecado es muerte. La palabra muerte significa separación. La primera separación es cuando tu espíritu deja tu cuerpo. Y luego la segunda separación, la Biblia le llama la muerte segunda. Es la condenación eterna para siempre, jamás en el infierno. Dice ahí Apocalipsis 20, 14, 15. Y el que no fue escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Entonces estás en una condición muy trágica. Pero ¿sabes qué? Hay buenas nuevas, hay buenas noticias. El Evangelio de Cristo Jesús, que Él vino, murió, fue sepultado, pero gloriosamente fue resucitado, como dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Él vino para salvarte. Él vino para salvarte dando su vida en la cruz del Calvario, pagando Él por todos tus pecados y por todos mis pecados. ¿Y cómo viene a ser eso efectivo en tu vida? Creyendo en Él. La Biblia dice claramente que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que hoy ven a Cristo. Recíbele como tu Salvador personal. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, dio les potestad de ser hechos hijos de Dios. Solamente Él te puede hacer un cristiano. Yo no te puedo hacer un cristiano, esta iglesia no te puede hacer un cristiano, tú no te puedes hacer un cristiano, solo Dios te puede hacer un cristiano. ¿Y cuándo es que Él te hace un cristiano? El día que tú crees. Vamos ahora. Vamos, Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu misericordia. Te ruego, Señor, por aquellos que aún no son salvos, que puedan llegar a ser salvos, Señor. Padre, te ruego por nosotros como creyentes, Padre, que nos ayudes a diario a ser agradecidos, Señor, a poder, Señor, a entregarnos a ti. Te ruego, Padre, que me uses mi vida como pastor, Señor, que pueda seguir adelante sirviéndote a ti, fortaleciéndome en ti, Señor. Te ruego, Padre, que me des gracia, sabiduría para cuando vienen las quejas, Señor, llevarlas a ti, saber, Padre, que tú eres el que obra en la vida de cada uno de nosotros, y por aquellas que son válidas, Señor, poder examinar siempre nuestros corazones y poder mantener cuentas cortas contigo, para que tú seas, Señor, que seas magnificado en nuestras vidas y en la vida de esta tu congregación. Gracias por mi hermano Salvador, sigue bendiciendo, guiando, dirigiendo y usándolo allá en la obra en Apatzingán, Michoacán. Cuando regrese, Señor, te pedimos por la protección de la obra mientras Él está afuera, por su querida esposa, nuestra hermana Maricruz, y por Mo, Señor. Bendícelos y guárdalos y protégelos. Gracias te damos por ellos y gracias por estar con nosotros. Señor, ayúdanos a dedicar nuestras vidas a ti, porque lo pedimos en Cristo, nuestro amado y divino Salvador. Amén. Sí, vamos así, hermanos, vamos a continuar con el servicio esta tarde. Unos anuncios para la congregación, si le pueden estar en contacto con la señorita Caro López, a mandarle sus peticiones y acciones de gracias, le apreciaría bastante para poder orar por ustedes, ¿verdad? Todos, la congregación, poder orar por ustedes y escuchar las acciones de gracias que traen hacia Dios. Como escuchamos el mensaje hoy, ¿verdad? No hay que quejarnos y no hay que ser agradecidos. Y hermanos, les animo a que manden sus acciones de gracias. También, si pueden, sigamos orando, hermanos, por la salud de los demás hermanos que están enfermos, que han sido afectados, ¿verdad? Hay que recordarlos en oración. Así, queridos hermanos, continuamos en oración por nuestro pastor, para que Dios le dé sabiduría para poder escribir los protocolos, ¿verdad? Para el entrenamiento que se va a llevar a cabo, también las preparaciones para cuando regresemos a la iglesia a congregarnos. También nuestro pastor nos va a seguir informando, dando más anuncios el próximo jueves que viene. Y así le vamos a dar tiempo a nuestro pastor con diezmos y ofrendas. Hermanos, Señor los bendiga, seguimos adelante y queremos hacer algo que es importante, creo, porque
la Biblia nos lo enseña en cuanto a diezmar, ofrendar y dar a la obra de Dios. Recuerden, Dios desea usar su vida y mi vida y Él nos bendice con mucho. Y de lo mucho que Él nos da, Él desea que seamos dadores alegres y generosos. Pero siendo que estamos en estos tiempos de esa manera, también debemos de hacerlo, dedicarlo. Y le doy gracias, Señor, por todos aquellos que han estado ayudando y confiando en el Señor en este tiempo. Yo sé que muchos lo han dejado de hacer porque ya sea que se les ha olvidado o ya sea que no tienen trabajo y están en necesidad. Pero una cosa podemos confiar, que Dios siempre suple nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Entonces, si usted va a dar, dedique su ofrenda al Señor ahí en su casa. Y vamos a hacer eso en esos momentos. Y el principio bíblico se encuentra ahí en 1 Corintios 16, 2. En 1 Corintios 16, 2 nos dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte en su casa, guardando lo que por la bondad de Dios pudiere. Entonces quiere decir poner a un lado, si Señor, esto es tuyo, lo voy a dedicar a ti, y este domingo pues vamos a orar por eso también, como lo hicimos el jueves pasado. Dedique su ofrenda al Señor, apártela, póngala ahí en su sobre, llénenlo, y las señores para la casa del Señor, y vamos a orar juntos para dedicar esa ofrenda, que Dios la use para honra y gloria de su nombre. Y usted puede ser un dador que ponga su fe en práctica confiando en el Señor, como lo dice 2 Corintios 9, 6 al 7, dice: esto empero digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra en bendiciones también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama el dador alegre. Se puede dar con alegría porque está confiando en el Señor. Así que siga adelante apoyando su iglesia, apoyando este ministerio aquí, sosteniendo este ministerio a través de sus diezmos, ofrendas y misiones para esta iglesia. Muy bien, así que este domingo pues vamos a orar por aquellas ofrendas que usted va a dar y va a consagrar, y por la fe vamos a ver que Dios va a seguir proveyendo para nuestras necesidades, aún en medio de esta crisis que se está pasando. Es cuando nosotros vemos nuestra fe que crece, la mano de Dios proveer para nosotros. Esa escritura es verdad, es una realidad. Póngala en práctica. Así que esta tarde vaya a dar su chequera, lo que usted tenga ahí para dar, vaya a la webpage de la iglesia, ponga ahí su ofrenda como usted quiera enviarla. Si quiere saber cómo enviarla por correo regular, déjeme saber, mándeme un texto, mándeme un correo, hábleme por teléfono y le daré las instrucciones. Pero vamos a orar ahorita y dedicar esas ofrendas al Señor. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta tarde por tu misericordia. Gracias, Señor, por mis hermanos, mis hermanas que han enviado sus ofrendas, que las van a estar dedicando a ti, Señor, en esos días, que cada uno de ellos pueda dar con corazón alegre, Señor, confiando en ti, sabiendo, Señor, que tú eres nuestro proveedor y en ti estamos confiando. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdadera y, Señor, sabemos que tú llenas nuestras necesidades con gran bendición, Señor, y gracias te damos por ello. Te ruego, Señor, que pongas el corazón de cada hermano, cada hermana en realidad, Señor, da, Señor, lo que tú has puesto en sus corazones, Señor, que ellos puedan ser dadivosos, generosos, para honra y gloria de tu nombre, y esta tu obra pueda seguir adelante y podamos seguir siendo de bendición aquí. Señor, gracias por las ofrendas que se han de enviar y han de ser recibidas, y, Señor, las consagramos a ti, en Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Dios me los bendiga, hermanos, y qué bendición, pues les damos la bienvenida una vez más. Es un gusto y privilegio poder tener aquí a nuestro hermano Salvador Rodríguez con nosotros en esta tarde, y hermanos de gran bendición y la obra que están haciendo allá en Apatzingán, Michoacán. Así que, Señor, lo siga usando. Bienvenido, hermano, gusto verte aquí con nosotros y gracias por ese hermoso mensaje. Realmente, una de las prácticas que siempre he tenido es, nunca le digo al pastor que viene que ha de predicar, siempre les digo lo que el Señor ponga en tu corazón, y es hermoso como el Señor obra a través de los mensajes. Así he llegado a veces a lugares a predicar y a veces vienen hermanos y el pastor estuvo hablando con usted, ¿verdad? El pastor nunca habló conmigo, es el Espíritu de Dios que nos habla y nos conecta, y no les digo, predica eso. Lo que el Señor tiene en tu corazón, tú trae y predica, y gracias, Señor, por eso. Y el Señor sabe cómo y cuándo será su siervo, pero es muy importante que un siervo ande conectado con Dios y sabe lo que el Señor pone en su corazón. Muy bien, queridos hermanos, en esta tarde también tenemos unos cumpleaños. Queremos hablar por uno de nuestros cumpleañeros de la semana pasada.
Y vamos a orar por nuestra hermana Jimena Tomar. Feliz cumpleaños, hermana Jimena Tomar. Nuestra hermana cumplió años esta semana pasada. También nuestro hermano Gabriel Rodríguez cumplió años esta semana. Gabriel, Señor te bendiga, siga guiando, dirigiendo, y le damos gracias a Dios por los años de vida que Él te ha dado. Y también le damos gracias, Señor, por nuestro diácono Raúl López. Raúl López Sr. Cumplió años esta semana también. Nos desea el hermano que el Señor siga obrando y guiando la vida de nuestro hermano Raúl López. Por nuestra señorita Esther Ubao, también cumplió años esta semana pasada. Dios la siga guiando, dirigiendo y bendiciendo. Y también por nuestro hermano Ricardo Albayero. Le damos gracias por cada uno de sus hermanos y por el año de vida que nuestro Señor les ha concedido. A ver, hermanos, y vamos a cantar a nuestros cumpleaños en esta tarde. Feliz, feliz cumpleaños. ¿Listos? Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti, que Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad que dé muy larga vida, salud, felicidad. Amén. Vamos a orar por nuestros hermanos. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, una vez más por la vida de los queridos hermanos a quienes tú has concedido, Señor, años de vida esa semana pasada. Gracias te damos por cada uno de ellos, Señor. Te imploramos que sus vidas sean cada día más dedicadas a ti, Señor. Tú les des crecimiento espiritual, Señor. No solamente sean años de vida física, pero sino también, Señor, años de vida en que consagran sus vidas a ti. Años que, Señor, sean de sabiduría para honra y gloria de tu nombre, Señor. Que puedan dedicar sus vidas a ti, Señor, en sus hogares, en sus trabajos, en sus escuelas, donde quiera que estén, Señor. Y tú sabes sus necesidades, y Señor, tú sabes, Señor, lo que necesitan en sus vidas, y te ruego, Padre, que tú puedas suplir sus necesidades de acuerdo a tus riquezas en gloria, tanto física, espiritual o materialmente, Señor. Bendícelos y guárdalos, y gracias te damos por la vida de cada uno de nuestros hermanos. Gracias, Padre, bendícelos y guárdalos, y por todos aquellos que tal vez no vimos, Señor, que cumplieron años, pero que tú estés con ellos. Señor, también en esta parte te damos gracias por Gabriel, ahí en Dennis, joven, Señor, que siempre nos atiende ahí. Te rogamos por él, Señor. Gracias por un año más de vida que tú también has dado a Gabriel en esta tarde, Señor. Síguelo guiando, Señor, que te pueda conocer muy pronto como Salvador personal. Gracias por eso, Señor, y gracias por todas tus ricas bendiciones en Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Dios nos los bendiga, hermanos, y así nos despedimos con nuestro himno de despedida. Amén, hermanos. Así, hermanos, vamos a despedirnos con nuestro himno de despedida. Victoria en Cristo número 570, hermanos. Victoria en Cristo número 570. Vamos a cantar la primera estrofa para despedirnos. Oh, y bendita historia de Jesús, quien de su gloria al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma, me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y cómprome con su divino amor. Me impartiré su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Amén, hermanos. Así los invitamos al servicio de las 7, hermanos. Espero que tengan un buen día. Bendiciones.